Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia. Es un evento que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de tener al doctor Iván Gerardo de Ance Prado Troncoso. El día de hoy nos va a presentar el tema Tutunacu, la relevancia de las culturas totonacanas de Puebla. Muchas gracias otra vez, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Lupa Xacatzinil, muchas gracias. Tlanchi Tanitatit, Pax Puscatinchu Chiscowin, bienvenidos todas y todos. Es un gusto estar aquí de nuevo con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y agradecer también a la Academia Mexicana de las Ciencias y desde luego al titular, al maestro Victoriano y a todas y todos ustedes por hacer posible estos eventos en donde podemos acercar a las personas interesadas en estas temáticas de ciencia y tecnología de una manera ágil y cómoda a partir de estas conferencias virtuales. Así que una vez agradecido con todas y con todos, voy a proceder a la presentación. Claro que sí, doctor. ¿Gusta que lea nuevamente la semblanza de Sutra? Lo que ustedes digan, si gustas. Yo creo que sí, vamos a realizar la presentación como debe ser. El doctor Iván Gerardo es antropólogo e historiador de carrera y corazón, con experiencia en estudios regionales, desarrollo social, sociolingüística y gestión de archivos fotográficos y sonoros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México. Con presencia en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla desde 1994, ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de México. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa en ciencias sociales, particularmente sobre la memoria y la oralidad para la comprensión de la diversidad cultural a partir de la etnografía, la fotografía, química y la historia oral. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador y Polonia. Nuevamente bienvenido, doctor, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación tan amable y lamento la interrupción con la costumbre de la continuidad de la presentación de ayer. Me fui sin esperar, pero de todos modos es un gran gesto que se haga la presentación de nuevo. Bueno, comenzando el día de hoy, un poco con la continuidad del día de ayer. Ayer hablamos acerca de los pueblos originarios en su conjunto, presente, pasado y futuro. Y ahora es tiempo de especificarnos en uno de estos grupos particulares. Yo voy a hablar del grupo etnolingüístico totonaco o tutunacu, tutunacu. El nombre también tiene sus variantes y tiene sus diferentes explicaciones, que hoy específicamente no vamos a detenernos en ello, sino en la relevancia y los aportes de estas culturas de filiación totonacana que tenemos en nuestro estado de Puebla. En ese contexto, es importante mencionar que muchas veces pensamos en los pueblos originarios y sus aportes en rubros que tienen que ver con la tradición, con la cultura, en general con el folclore, pero vamos a ver algunos detalles específicos de cómo es que existen otros elementos y otros rubros de estas culturas que pueden ser de relevancia para el desarrollo nacional, particularmente en mi caso, las posibilidades de desarrollo tecnológico. La presentación la divido en tres. En un principio, el totonaco y yo, es decir, el pueblo totonaco, con esta experiencia personal. Siempre es importante dar cuenta del profundo conocimiento que se tiene de los elementos que estudiamos, sobre todo por los elementos que tienen que ver con los elementos más profundos que voy a tratar acerca del conocimiento de la lengua y los aportes científicos. Después explicaré el totonaco como un idioma matemático, y después usos, aplicaciones, pérdida y desplazamiento de estos conocimientos. Voy a mover, a mí me tapa esto, perfecto. Bueno, mencionábamos ayer, solo retomando, cada lengua es una posibilidad diferente de ver al mundo, de pensar en él, de identificar valores o de resolver problemas, de contar, de saludar, etc.
Esta parte para mí es muy importante insistir porque una lengua es la ventana que tenemos al mundo para conocerlo, para describirlo y para poder compartir a las siguientes generaciones o con las generaciones con las que convivimos todas las partes que nosotros llegamos a aprender a partir de nuestros sentidos. Toda esta experiencia cognitiva, toda esta experiencia sensorial es la lengua o el idioma, la posibilidad que nos da de poder compartirlo, describirlo, analizarlo, etcétera, etcétera. En ese contexto tenemos este problema acerca de la creencia de que las lenguas y los pueblos originarios solo existen en este plano del folclore, en este plano del romanticismo, de lo que implican los rituales, las fiestas, la música, y existen diversos elementos que pueden ser más trascendentales de lo que ya de por sí son todos estos elementos propios de la cultura, también del folclore y hasta de los elementos más distintivos como parte de este mosaico mexicano. En ese sentido, parte importante de las culturas originarias, además de la lengua, partimos de elementos como la belleza. Siempre pensamos en términos de la lengua, ¿cuál es la lengua más bonita? ¿Cuál es la lengua más romántica? ¿Cuál es la lengua más útil? ¿Cuál es la lengua más práctica? Estaba pensando, ahora me revolví, con tantos y tantos recuerdos de tantas discusiones que teníamos siendo más pequeños acerca de el francés como el idioma del amor, el alemán como el idioma fuerte, el inglés como el idioma de la comunicación internacional y de los negocios. Y en ese sentido, jamás, jamás en toda mi infancia y juventud escuché el uso de alguna lengua originaria para algún elemento que fuera de uso práctico, ya sea, como mencioné, el romanticismo o la tecnología, ni siquiera para la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no identificamos alguna practicidad en el uso de las lenguas originarias, es difícil que nosotros querramos aprenderlas o querramos utilizarlas más allá de lo que ya he mencionado del folclore. Desde luego, compartir en las imágenes mi equipo de investigación, ¿no? Mi esposa y mis hijos, que siempre los recuerdo con mucho cariño en cada uno de los momentos de la sierra, y de nuevo gracias a ellos por permitirme aprender esta diversidad lingüística y cultural junto con ellos. Cada lengua tiene una o varias particularidades diferentes que la hace única y especial. Es muy común que cuando uno escucha una lengua uno diga, claro, el francés sí suena más romántico, el portugués suena más fluido, el italiano suena como embelesante y demás detalles. Pero nosotros pocas veces hacemos notar estas particularidades que tienen inclusive nuestra lengua. Como estamos tan acostumbrados, yo como hablante materno del español, a escuchar el español, no reparamos en la riqueza o la belleza de la sonoridad del español, porque es lo que oímos todos los días. Es hasta que estamos frente a otras lenguas que podemos valorar. En el caso de las lenguas originarias pasa exactamente lo mismo, ¿no? No se puede valorar una lengua desde el hablante natural con todas estas características estéticas, lógicas, filosóficas, epistemológicas, hasta que se contrasta con otros universos culturales. Las lenguas originarias ofrecen grandes posibilidades de ser utilizadas en la generación de conocimientos y herramientas tecnológicas. Tal es el caso de el totonaco, Xatatchihuin totonacú, idioma que cuenta con una gran variedad de formas para describir los objetos y los conceptos. En ese tenor, siempre me he preguntado acerca de cuál es la presencia que tienen las lenguas originarias, las lenguas indígenas, las lenguas étnico-minoritarias, en el plano de las tecnologías. Y recuperaba algunas notas que cuando empecé este trabajo empezaron a surgir y a brotar en diversos medios de comunicación regional. Y entonces empecé a encontrar que había muchos esfuerzos, por lo menos varios, más de un puñado, que intentaban llevar las lenguas originarias al nivel de las herramientas tecnológicas. Pero la salvedad que encontré es que la mayoría de los esfuerzos se limitaban a desarrollar alguna aplicación o algún elemento que contribuyera, en teoría, a aprender el idioma. Y esto era limitado a aprender algún número de palabras o de sustantivos o de relación entre imágenes y palabras de esa lengua, pero que no trascendían al aprendizaje, digamos, más profundo del idioma. Esto no quiere decir que estos proyectos no fueran importantes, al contrario, estos proyectos a mí me llenan de orgullo porque estos proyectos son los únicos proyectos que existen o que existían en esta revisión. Es decir, ojalá y si hubiera más proyectos de este tipo,
podríamos tener un desarrollo más importante sobre la tecnología y las lenguas originarias porque el conocimiento se acumularía. Pero cada que alguien empieza un proyecto tecnológico con lenguas originarias, tiene que empezar nuevamente desde un punto muy bajo para construir un escaloncito más en esta gran escalera de construcción de conocimiento colectivo. Bueno, aquí resalto un proyecto muy interesante que se desarrolló en ese entonces en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuastla, una institución hermana en la Sierra Norte que atiende precisamente hablantes de náhuatl y totonaco de la región, y abajo un trabajo sobre zapoteco. Después empecé a buscar y a cuestionarme sobre el papel de las lenguas originarias en otros contextos internacionales. Y me llevé la grata sorpresa de encontrar otros ejemplos como el de abajo en donde Bill Gates colabora con el apoyo a la traducción de Windows del sistema operativo en quechua. Cuando empecé a buscar más profundamente acerca de estos esfuerzos internacionales sobre las tecnologías, me llevé la triste sorpresa que cuando se lograba alguna traducción, muchas veces cuando se terminaba ese trabajo, el software ya había cambiado. Es decir, el trabajo de traducción o localización de los softwares era tan lento porque no había muchas personas especializadas, ya sea en el idioma originario en el que se estaba trabajando o en las herramientas tecnológicas aplicadas al idioma originario, que cuando ya se tenía esta traducción, ya existía la siguiente versión de Windows que había cambiado totalmente y que requería otro tipo de actualizaciones o de adaptaciones. Entonces había o hay muy buena voluntad, pero muchas veces esta voluntad no es suficiente para empoderar los trabajos. Otro asunto que encontré o que encontramos con mi equipo de investigación es que había muchísimos más esfuerzos por las lenguas originarias, pero se limitaban, o bueno, se centraban en el náhuatl. No quiero decir que se limitaban porque en realidad no es una limitante. Atender cualquier lengua originaria es maravilloso. Pero en el caso de la diversidad lingüística que pudimos ver ayer acerca de las 364 variantes lingüísticas que tenemos en México, atender solo una familia lingüística o un tronco o una lengua en específico sin contemplar inclusive las variantes es un esfuerzo importante, pero no podemos centrarnos solo en atender una de las 360 y tantas lenguas. Creo que hay que hacer esfuerzos por atender más allá de las lenguas. Lo que pasaba en muchas ocasiones es que cuando yo preguntaba con algunas personas habitantes de la región, ya sea del ramo educativo o académico, acerca de que si les interesaba aprender el totonaco, frecuentemente escuchaba respuestas como me gustaría más aprender el náhuatl porque pues hay más palabras del náhuatl y suena como más bonito y es como más fácil, no necesariamente es más fácil, de hecho es tan difícil o tan fácil aprender un idioma como otro, pero estamos tan acostumbrados al uso del náhuatl en nuestro español, tenemos muchísimas palabras del náhuatl, inclusive comentábamos ayer las palabras que el náhuatl ha aportado al mundo, que al tener un desconocimiento tremendo de las otras lenguas originarias, nos centramos solo en esta hegemonía nahuatlata para el desarrollo de herramientas tecnológicas. Entonces, la gran mayoría de esfuerzos que hay se centran en el náhuatl y algunos casos en el maya. Cada vez empieza a haber otro tipo de casos, pero en general es muy difícil que se atiendan otras lenguas que no sean estas lenguas que se han proyectado a partir de la cinematografía nacional o internacional, o inclusive de la historia nacional o internacional a partir de los libros de texto que todos y todas llevamos cuando éramos pequeños. En ese sentido, ¿qué otros elementos y qué otras herramientas podría tener un idioma para considerarse relevante? Y entonces es ahí donde nos cuestionamos sobre, por ejemplo, el maya y el totonaco como idiomas matemáticos. Cuando era pequeño también oía hasta el cansancio de la maravilla de los mayas antiguos y sus avances matemáticos y sus aportes al conocimiento de la humanidad, como el desarrollo del uso del cero, los grandes cálculos astronómicos o los grandes avances arquitectónicos en términos de los cálculos y la aplicación para la construcción de, bueno, estos grandes adoratorios, pirámides y diversos edificios que se construyeron en la zona maya. Pero como yo no conocía el maya, me pregunté lo mismo sobre el totonaco y encontramos algo muy, muy interesante que otras personas habían ya identificado. Cuando hago estos ejercicios en público suelo preguntar, ¿pueden mencionarme cómo se enumeran en las diferentes lenguas que ustedes conocen? Y por ahí alguien habla japonés, por ahí alguien habla italiano, pero en general todos coincidimos que en español numeramos 1, 2 y 3, en inglés 1, 2, 3, en esperanto, que es mi segunda lengua, 1, 1, 2, 3,
y en el náhuatl se, ome, yeyi. En ese contexto, aunque son diferentes y cambian las letras, es muy notorio con el náhuatl, la numeración sigue refiriéndose a un número específico que es nombrado con una palabra específica. Cuando hago la pregunta con hablantes de Totonaco, les pregunto, Lalahuancan uno sha Totonaco, ¿cómo se dice uno en Totonaco? Y contestan, si hay hablantes en la charla, en la conferencia, actum. Lalahuancan dos sha Totonaco, ¿cómo se dice dos en Totonaco? Actue. Independientemente de la variante dialectal, pueden cambiar, ¿no? por las zonas y las variantes o la diferencia de lenguas totonacanas. Me voy a referir a una sola lengua de las diferentes posibilidades que hay del totonaco o el tepehua. Y pregunto, Lalahuancan actutu sha Totonaco, ¿cómo se dice? Tres, ¿no? Lalahuancan tres, actutu. Y entonces, cuando yo pregunto si puedo mencionar este objeto, mi yoyo, en español como un yoyo, y en inglés, y en francés, y en italiano, o en las lenguas que hayan mencionado, no cambia el número, es un yoyo. Y si yo hablo de un lapicero, una pluma, un bolígrafo, sigue siendo un, o en español, una, unos. La variante se limita al género y al número. Si yo hablo de una botella, la botella que ocupo ahora para tomar agua, sigue siendo una botella. En el caso del totonaco, cuando yo pregunto si puedo decir actum, un yoyo, un actum lashus, una naranja, a lo mejor este no es tan redondo, me dicen sí, es una naranja. Si yo digo actum botella, me dicen no, no se dice actum botella, se dice patum botella. Ah, caray, patum botella. Tomamos nota, patum botella. Si yo digo, puedo decir actum lapicero, un lapicero, me dicen no, 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 se dice tantum lapicero. Si yo pregunto por una hoja, actum capsnat, me dicen no, 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 tienes que decir cantum capsnat. Igual cuando hablo de un señor, hay que decir chatum chishku. Y entonces yo pregunto, ¿por qué? Si en los demás idiomas yo puedo decir uno, dos y tres, o una botella, un yoyo, una pluma, un reloj, una hoja, un pañuelo, ¿por qué en totonaco cambia? Y entonces los hablantes que tienen ese conocimiento, pero quizá de repente no tienen la explicación de manera fresca, mencionan que es por las variantes dialectales, por la región, que quizá es una confusión, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a desglosar el uso en el totonaco de los números, identificamos que existe una raíz numérica, tum, tui, tutu, ¿no? Que se repite y que habla del valor numérico de la cantidad, pero existe un prefijo antes de la raíz que cambia para describir la forma del objeto, quizá su volumen y quizá su uso, ¿no? Podríamos describir solo nombrando este prefijo y esta raíz y entender qué estamos contando. Si yo digo actum, puedo pensar que me estoy refiriendo a algo boludo, algo redondeado, esférico, una naranja, un tomate, un limón. Si yo menciono patum, sé que me estoy refiriendo a un objeto cilíndrico, vertical, que puede contener algo en su conjunto, ¿no? Si yo hablo de tantum, entiendo de manera inconsciente, si soy hablante de totonaco, que se refiere a un objeto alargado, como una vara, como un lapicero, que tiene cierta forma o cierta limitante espacial. Lo mismo, cantum, puedo contar hojas, o puedo contar comales, o puedo contar libros, o cosas que fueran aplanadas y alargadas, y lo mismo con este clasificador. Cuando se hace la revisión acerca de cuántas cosas se pueden contar con estos números, en trabajo de campo uno puede llegar a 60, a 50, dependiendo la edad, con personas de mayor edad quizá hasta 80, y sumando las diferentes versiones puede uno encontrar, sumando variantes dialectales y regiones, hasta más de 100 clasificadores numerales. De tal modo que un hablante de totonaco, que ha sido obviamente educado, que es su lengua materna, vaya, puede contar hasta de manera corriente 30, 40 o 50 cosas, describiendo su uso y su funcionalidad de manera inconsciente. Inclusive cuando preguntamos por los clasificadores, no es algo que se tenga inconsciente. La gente puede enumerar 4 o 5, sí, pero hasta que le preguntas algo específico, oye, ¿y cómo se diría eso? Y alguien te dice, hay un clasificador específico para contar, por ejemplo, plumas de aves, los pisos de un edificio,
los cuartos de una casa, de tal modo que nosotros podemos entender que en el tiempo prehispánico era importante clasificar y contar los pisos de un edificio. Quiere decir que había pues, edificios grandes como las pirámides o los cuartos o los bultos de alimento, o hay clasificadores para los animales que andan en 2 patas o los que andan en 4 patas. Entonces, en ese sentido, este idioma o las lenguas totonacanas o las diferentes lenguas del totonaco tienen en la numeración de manera inconsciente y de manera práctica aplicada una forma de contar, clasificar, definir y describir todos los objetos que se encuentran alrededor de su universo cognoscible, de su universo que es posible tocar a partir de los 5 sentidos, y aún para describir cosas que no se pueden tocar, ¿no? Como los sueños, las pesadillas, los espíritus y demás detalles. Es algo bastante relevante y bastante interesante, que existen otras lenguas, ¿no? Hasta donde sé, el maya también tiene clasificadores numerales, pero no se encuentran como prefijo, sino como sufijo, o es otra experiencia, y además yo más bien soy experto en el totonaco. Entonces, en ese sentido, mientras en los demás idiomas tenemos del 1 al infinito con los números, y en el caso del español, por ejemplo, de las lenguas occidentales con el sistema decimal, en donde en el caso del español después del 10, salvo el 11 y el 12 y el 13, quizás hasta el 15, ¿no? No decimos 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, sino 11, 12, 13, 14, 15. Después de eso, ya decimos 16, 17, 21, 22. En ese sentido, salvo esa variabilidad, conociendo los números del 1 al 10 o quizá del 1 al 15, podemos construir los números del 1 al 1000 sin ninguna complicación. Porque al final la raíz y el numeral sigue siendo el mismo. En el caso del totonaco, lo rico es que de manera inconsciente y desde pequeños adquieren este conocimiento para describir su entorno y para clasificar las formas y las cosas que son requeridas. De tal modo que yo podría pedir en una tienda, Kimashki Patun, dame uno, y el tendero estaría entendiendo perfectamente que yo quiero una botella. Kimashki apatum, nikuntla, ¿cuánto te debo? En español yo tengo que decir, dame una botella. Tengo que especificar el objeto que estoy contando, porque si yo dijera, dame una o quiero uno, no se sabría en lo absoluto a qué me estoy refiriendo, a menos que lo señalara. En ese sentido, es una situación muy práctica para describir el entorno, pero solo sirve para describir el entorno, es decir, esto solo sirve para describir los objetos y las cosas, que el decir solo sirve ya es bastante bueno, porque si esto pensamos que era aplicado para contar impuestos, para llevar en los códices el número de tributos, para llevar la contabilidad de las cosas que se producían o las cosas que se debían o las cosas que se intercambiaban, es sumamente útil, ¿no? Llevar estos clasificadores numerales al plano de la contabilidad en el tiempo prehispánico debió de haber sido una cosa sumamente útil y práctica, mucho más práctica que, por ejemplo, los referentes que tenemos de los códices nahuas que se conservaron mucho del Imperio Mexica, en donde había que poner los numerales, pero había que poner el dibujo de las cosas y especificar qué era lo que se estaba contando. Aquí hubiera sido mucho más sencillo porque hay implícita, ¿no?, una variable que contiene mucha información, el volumen, el tamaño, el uso de lo que se está contando en el mismo número, que además todos sabemos, porque todos lo aprendimos o lo adquirimos de manera prácticamente inconsciente. No lo hicimos estudiando. Los niños no llevan esta clase de matemáticas en Totonaco donde se les enseñan los clasificadores. No lo tienen que memorizar, sino desde pequeños le dicen, Kimashki Amachtum, Kimashki Patum, Kimashki Chatum, Kimashki Kaltum, aquí la casquina Kaltutu, en donde cada uno de estos clasificadores es adquirido de manera inconsciente desde la infancia. En ese contexto, mi esposa y yo nos preguntábamos en algunas visitas a secundarias, sobre todo a preparatorias, qué otros usos y aplicaciones podría tener este fenómeno de tener estos clasificadores que describen los números matemáticos con muchas variables dentro del mismo número en otros contextos. Y empezamos a hacer ejercicios, por ejemplo, con lo que menos nos gustaba, que era el álgebra lineal. Entonces, en ese contexto, cuando preguntábamos a los profesores cómo les iba a los estudiantes hablantes de Totonaco en matemáticas, en álgebra, pues en realidad les iba mal a todos nos iba mal, seamos hispanohablantes, hablantes de Totonaco, de náhuatl. Por algún motivo en nuestras culturas mexicanas, la matemática es un dolor de cabeza, quizá porque experimentamos más otras experiencias sensoriales ligadas con el arte o la emotividad, qué sé yo, pero bueno, eso es queso de otro canasto, diría mi abuela. Y entonces cuando veíamos
a los jóvenes que tomaban sus primeras clases de álgebra lineal les costaba mucho trabajo concebir el papel de las incógnitas, ¿no? Si tú estás recibiendo una clase de matemáticas o de álgebra en una lengua que no es tu lengua materna, ¿no? Que a lo mejor sí hablas pero no dominas, pero que además no es precisamente la lengua que ocupas en la cotidianidad y estás obteniendo un conocimiento nuevo, esto parece en chino, ¿no? O sea, ¿cómo es que el más con el menos y cuando lo despejas se convierte en la inversa y tienes que sumar las X con las X, las Y con las Y? Y entonces, después, cuando uno lo reflexiona, termina siendo más sencillo, pero conforme se complejizan los ejercicios del álgebra lineal, no es tan fácil hacerlo, no es tan fácil poder despejar las incógnitas. Entonces lo que hacíamos era sustituíamos verbalmente, porque obviamente la escritura es un poco más larga, las incógnitas por clasificadores numerales. Estos clasificadores numerales que ya mencionamos acá en el Totonaco. De tal modo que 2 por 3x menos 1 menos x más 2 se convierte en actui, patutu actum, chu, la incógnita chu actum, ¿no? Y entonces da el resultado del elemento que nosotros podríamos tener. Para simplificar, cuando sustituimos los valores numéricos por clasificadores numerales que un hablante de Totonaco ha adquirido desde los primeros años de su infancia, no le costaba trabajo concebirlo, porque es la forma en la que habla de manera cotidiana. Yo mismo, por más que lo explico y una otra vez, siempre me cuesta trabajo recordar cuál es el clasificador numeral que estoy usando, porque yo lo aprendí, yo lo tuve que estudiar de grande. Pero para quien lo adquiere y lo tiene de manera consciente, esto es un juego de niños, es sumar las cosas que cotidianamente sumas y entiendes que actum, las cosas boludas, actum, actoi, actuto, actati, gashashan, no se pueden sumar con las cosas que tienen el clasificador ka, cha, pa, shla, ta, etc. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de alfabetizar a estos jóvenes en su lengua materna, tendrían ventajas comparativas para la solución de problemas complejos matemáticos, ¿no? Entonces, si el totonaco o las lenguas totonacanas, si el totonaco es más eficiente que el español para el álgebra, ¿se podría aplicar en algo más? ¿No? Y entonces yo poníamos aquí, Scalala Linkan, que significa metal inteligente. Una palabra que algunos asignaban a computadora. Nosotros cuando hicimos los ejercicios de traducción, pues decíamos actum computadora, ¿no? Pues es una computadora. Pero bueno, literalmente podría ser Scalala Linkan, metal inteligente. En ese contexto, alguien que ha sido alfabetizado en su propia lengua puede generar soluciones nuevas a problemas viejos a partir de los marcos culturales, filosóficos, arquitectónicos, en este caso matemáticos, que su lengua puede aportar a los problemas que presenta el desarrollo nacional. Y dijimos, bueno, ¿para qué más sirve? No? Si sirve para el álgebra lineal, ¿tendrá algunas otras aplicaciones? Y entonces, en ese contexto, nosotros, por una historia muy larga, decidimos comenzar con la localización del LibreOffice al Totonaco para poder identificar qué herramientas y qué elementos podrían representar utilidad al usar el Totonaco en una suite ofimática que tuviera el equivalente al Word, Excel y PowerPoint, pero en Totonaco. Entonces comenzamos identificando a las diferentes etiquetas que requería el software para utilizar y lo complejo era generar las traducciones eficientes y útiles para la aplicación específica del elemento. Ahí quiero agradecer también, además de la doctora Verónica Vázquez, al doctor Alfredo Guevara, ahora de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Química Computacional, quienes colaboraron y desde luego las personas que participaron. Me acuerdo que en un principio el maestro Jorge Tino participaba con nosotros, la maestra Sofía Pérez Marcos, el doctor Faustino Montes Castañeda, el licenciado Miguel Vega González, ¿no? Todas estas personas que colaboraron con nosotros en el equipo inicial y en el desarrollo de este material. Para hacer esta traducción, nosotros ocupamos directamente la matriz en inglés, debido a que las interpretaciones y las traducciones en español generaban pues estos contextos culturales a los que nosotros estábamos acostumbrados, pero que no necesariamente funcionaban en totonaco al ser una lengua, obviamente, con otra lógica. Y entonces es así como empezamos a generar esta traducción discutida de cuáles son los elementos que podrían adaptarse a las herramientas tecnológicas. Entonces, 3D Settings, pasando por la versión en español de configuración 3D, terminaba siendo Takaxtlahuan 3D, ¿no? O Actu2D.
y era mucho mejor entendido en el totonaco que en el español por algunos elementos que ahora les voy a explicar, ¿no? Igual limanin o tamanin. Si se fijan, hay muchas formas en el totonaco de cambiar el significado de las palabras solo cambiando ese prefijo. En el caso de las matemáticas, el clasificador, pero en el caso de la gramática en general, los prefijos nos ayudan a señalar diferentes cosas, sin que nosotros tengamos que cambiar totalmente la palabra, porque es un idioma aglutinante. No haré la explicación del idioma en su conjunto, eso da para otra temática, sino quiero ejemplificar esta adaptación. Entonces, una vez que pudimos ir cambiando casi las 3.000 etiquetas con la discusión de lo que implicaba, nos dimos cuenta que era más eficiente el totonaco para el uso de herramientas tecnológicas que el español, porque, por ejemplo, en el caso de las tablas de Excel, en el español, para poder describir y hacer la traducción que se hizo en su momento de las hojas de cálculo, ya sean Excel de Microsoft o otras como en el LibreOffice o Calc de Mac, qué sé yo, nosotros tenemos que meter diferentes entradas individuales para un mismo concepto. Entonces, en las tablas de Excel tenemos que decir, al insertar una columna, es insertar una columna. Después tenemos que insertar antes de la columna, ¿no? Son 4 entradas diferentes de elementos nominales específicos. En el totonaco, en lugar de poner insertar antes de, insertar después de, insertar en, solo cambiaba el prefijo. Y entonces poníamos lacpanu, tacpanu, nacpanu, ¿no? Insertar antes de, insertar en, insertar después. Y esto lo aprendimos de los viejitos y de la gente de la sierra, en donde cuando iban a levantar una casa había un orificio, había un hoyo, y entonces ellos decidían si el poste que iban a poner ahí lo ponían antes del agujero, en el agujero o después del agujero. Y para definir la referencia espacial con el agujero, solo cambiaba ese prefijo, ¿no? Indicador de la posición espacial. Entonces solo había que cambiar, comprender el uso de estos prefijos y aplicarlos a los diferentes verbos que con el ejercicio de la traducción eran necesarios para entender, por ejemplo, el Excel. Entonces resultó mucho más eficiente y mucho más fácil comprender estas herramientas y esta aplicación tecnológica en el totonaco que inclusive en el español. Entonces cuando yo escucho estas afirmaciones de no, el totonaco es muy difícil o aprender una lengua originaria es muy complicado, bueno, definitivamente aprender cualquier lengua que no es mi lengua materna es difícil, pero si tenemos este conocimiento, es importante hacer y validar que hay lenguas originarias y muchas lenguas en el mundo que quizá tienen más eficiencia para algunas aplicaciones de lo que tiene mi idioma. En ese sentido, fue muy rico lograr el lanzamiento del Toto Office. Este asunto lo empezamos a desarrollar cuando trabajamos en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Después continuamos laboralmente en la Universidad Veracruzana Intercultural, donde se terminó el proyecto. Obviamente agradecemos a ambas instituciones y a los colegas de ambas instituciones en diferentes épocas. Y se presentó esta suite ofimática del Toto Office 1.0, que corría y que funcionaba con todas las etiquetas, los tags y las aplicaciones en Totonaco. En ese contexto pudimos defender el asunto de la construcción de las tesis en las lenguas originarias. Hubo una discusión en ese entonces con personas de diferentes entidades si era pertinente o no que los estudiantes pudieran escribir toda la tesis en su lengua materna. Y aunque había mucha apertura de muchas instituciones educativas a que esto se hiciera de nombre, en realidad lo que se pedía regularmente, no sé en la actualidad porque no conozco el contexto de todas las instituciones educativas, es que hagan un resumen en su lengua materna y después lo hagan en el español. Y la justificación que nos daban algunas autoridades o algunos colegas especialistas en lingüística era que, pues sí, las lenguas originarias son útiles en su contexto, pero no necesariamente iban a ser útiles en otros contextos como el desarrollo sustentable, como el desarrollo tecnológico o como las traducciones legales, etcétera, etcétera, porque no existían los términos o había que construirlos. Y claro que hay que construirlos. Entonces, nosotros curiosamente desarrollamos esta suite ofimática no para, digamos, presentar o dar al mundo un Word, Excel y un PowerPoint en Totonaco, sino para poder demostrar de manera práctica y aplicada que sí era posible traducir, interpretar y aplicar las etiquetas y las formas y las herramientas de la suite ofimática o las herramientas más usadas en el mundo para las herramientas de aplicación tecnológica, ¿no? Era posible hacer una tesis. Y entonces así fue como logramos tener la primera tesis
escrita y defendida en su totalidad en totonaco, que fue la de Miguel González Vega, que es el colega que se encuentra aquí junto a la maestra Sofía Pérez Marcos, desarrollando el Toto Office con nosotros. Así que les agradecemos profundamente también a ellos. Y bueno, fue un gusto dar todo ese camino de pues, casi 3 años de desarrollo tecnológico, aplicación, estudio y análisis para defender y lograr tener la aplicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, en donde dice que un hablante de una lengua es sujeto al uso y desarrollo de su idioma, o en otras palabras, para cualquier trámite legal en el contexto en el que se encuentra. Y entonces empezamos a ver que pues el gran reto más bien era que los hispanohablantes teníamos que enterarnos, interesarnos y estudiar de manera específica estas lenguas originarias y no a la inversa, seguir pidiendo a los hablantes de lengua indígena que se adaptaran a los contextos de las lenguas francas, ¿no? Que en este caso era el español. Entonces, una de las cuestionantes era cómo vamos a evaluar o quiénes van a ser los sinodales pues, de esta tesis. Pues aunque no haya especialistas en todas las áreas, sí había ya muchos licenciados, maestros y doctores hablantes de totonaco. Entonces, quizá no era el compañero especialista, evaluador o la compañera en desarrollo sustentable, pero podría evaluar la redacción o los aportes del trabajo desde el totonaco y generar nuevas generaciones, ahora sí, de egresados de ingeniería, sustentabilidad, medicina, etcétera, etcétera, sin demeritar o pedirles que tuvieran que desarrollar elementos fuera de su lengua materna. Y mientras tanto, ¿no? Mientras todo esto sucedía, teníamos esta construcción idílica de la defensa y la aplicación de las lenguas originarias para las tesis y para los trabajos, etcétera, etcétera, nos encontramos con una realidad de lo que en ese entonces eran las escuelas bilingües, ahora biculturales, y la realidad de la educación en la región, ¿no? Mientras se hace un esfuerzo en muchas escuelas o en muchos contextos por hacer cuentos editados a mano, mientras se niega la diversidad lingüística argumentando que hay que homologar, digamos, la escritura, rechazando las variantes dialectales que en muchos casos son alejadas, mientras se busca la estandarización de las lenguas totonacanas con una imposición, digamos, de una lógica centralista, no lo digo como política de Estado, sino el pensamiento que tenemos. Si yo soy del municipio más importante de la región, pienso que mi variante dialectal es la que debe de predominar y los que escriban de manera diferente tienen que adaptarse a la mía. Y a veces estas variantes son tan alejadas como querer simplificar en una sola escritura el español y el portugués de Brasil, cuando en realidad deben de tener escrituras diferentes. Sí se parecen mucho, sí se pueden entender en diversos contextos, pero son lenguas diferenciadas. Por eso, muy frecuentemente yo y algunos colegas hablamos no del totonaco como una lengua, sino de las lenguas totonacanas, porque hacen falta algunos estudios más, pero ya se sabe que hay algunas variantes dialectales que son lenguas diferenciadas y que no son una sola lengua. Entonces, mientras en la realidad hay esta simplificación, ¿no? Nos encontramos que en las escuelas bilingües, sobre todo, para no tener el conflicto de los clasificadores numerales, a los niños más pequeños se les enseñaba o se les enseña actualmente el totonaco solo con la raíz del número. Tum, tui, tutu, tati, kitsis, etcétera, etcétera. Quitando el actum, patum, chatum, todas las posibilidades numerales que le dan riqueza a ese idioma o a ese lenguaje para la aplicación de herramientas tecnológicas. Ya me ha tocado en algunas charlas y conferencias que cuando pregunto cómo se dicen los números en totonaco, los más jóvenes que hablan totonaco suelen decirme tum, tu y tutu, y van dejando de lado esta aplicación de las raíces. Y ahora ya, en ese entonces eran niños, ahora los jóvenes, pues ya de entre 15, 18, 20 años, veía un artículo de la pérdida del uso de los clasificadores numerales en Filomeno Mata, por ejemplo. Entonces, si nosotros perdemos este gran conocimiento que le da ventajas comparativas a estas lenguas, como en el caso del totonaco con lo matemático, pierden esa riqueza y entonces, claro, los comparamos ahora con el español y dices, pues, ¿qué sentido tiene aprender totonaco si no tiene ninguna aplicación más allá del uso cotidiano, local y de los cuentos? Y entonces ahora sí, la realidad de muchos hablantes es que terminan siendo analfabetas en su propia tierra porque no saben leer o escribir su lengua materna. Lo que mencionabas ayer, que no pueden ver un manual tecnológico de una computadora en su idioma, contra lo que defiende la Ley General de los Derechos Lingüísticos o las leyes que hablan del reconocimiento de la diversidad a nivel constitucional. En ese sentido, no es que los manuales se vayan a construir solos o que podamos exigir, que es algo que hacemos muchos activistas, de que todo esté en las lenguas indígenas. Sí, claro, pero ¿quién lo va a traducir? No se traducen solos. El sentido es que si desde pequeños les quitamos la posibilidad de explotar y conocer la riqueza de su lengua materna, menos van a tener ganas de traducir los materiales. Si yo sé que mi lengua tiene esa riqueza, yo voy a estar interesado
en conocer más acerca de las aplicaciones que pueda tener y voy a querer hacer un video de TikTok, voy a querer hacer una calculadora que implemente los clasificadores numerales de manera más eficiente para la aplicación y para eso no necesito mucha tecnología, necesito una computadora quizá desde un celular y hay muchas herramientas que ayudan a desarrollar aplicaciones tecnológicas ya de una manera más intuitiva. Entonces, en ese sentido, mencionamos ayer que el patrimonio cultural no solo son los cuentos, la gastronomía y la indumentaria tradicional, que es muy rica y que es muy importante, pero que también abarca la tecnología, la filosofía, la retórica, la semiótica, la estética, muchas ciencias y disciplinas que existen en las lenguas originarias, pero que nosotros como hispanohablantes, inclusive como científicos sociales, como antropólogos, como historiadores, como lingüistas, no alcanzamos a conocer porque no es nuestra lengua materna y a veces intentamos resolver, digamos, los problemas que nos desarrollamos, pues con 1 o 2 temporadas de campo al año, con un trabajo de investigación de 3 años, de 4 años. En cambio, los hablantes tienen pues trabajos de 40 años, de 50 años, de toda su vida, con posibilidades de conocer estos elementos más profundos como la estética, la semiótica o las habilidades matemáticas. En ese sentido, ¿qué podemos hacer en concreto? Nosotros, después de la aplicación del TOTOFICE, que lo tuvimos algún tiempo en nuestra página www.deance.org.mx a libre descarga, estuvo unos meses, lo sostuvimos casi por un año, nos dimos cuenta que no solo nos tocaba a nosotros atender esta necesidad de los pueblos originarios del conocimiento profundo, sino a los mismos pueblos originarios y a la comunidad de científicos y científicas de nuestra nación, de nuestra región y del mundo en particular. Y lo que hicimos nosotros en concreto fue fundar en ese contexto el Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, ¿no? Mi esposa y yo, la doctora Verónica Vázquez, nos dimos a la tarea de diseñar un evento en el que pudieran participar personas que aportaran en estas líneas temáticas de las diferentes disciplinas el conocimiento más profundo sobre las lenguas totonacanas o sobre el mundo totonaco en su conjunto para poder identificar estas particularidades. ¿Habrá alguien más, además de mí, que haya aplicado este asunto de los clasificadores numerales a alguna otra herramienta tecnológica? No lo sé. Vamos a ver si es que lo hay. Y en definitiva, yo no descubrí el uso o identifiqué los clasificadores numerales. Yo lo pude ver a partir del uso cotidiano y la existencia de otros lingüistas y otros investigadores que habían dado cuenta ya de la particularidad del uso de los clasificadores numerales. Y gracias a ese conocimiento, yo pude generar esta aplicación para la enseñanza del álgebra lineal o las diversas propuestas que tenemos para el uso de otras herramientas tecnológicas. Pero es gracias a esa construcción de conocimiento colectivo. Vino el primer congreso, vino el segundo congreso, vino el tercer Congreso de Investigaciones del Mundo Totonaco, desde luego gracias a todas estas instituciones que nos apoyaron para la realización de estos eventos, y en ese contexto vino para este año, bueno, para el año pasado, la epidemia global que nos dejó más bien un poco inhabilitados para el cuarto Congreso, pero nos dimos cuenta que en cada una de las lenguas originarias había grandes conocimientos profundos que iban más allá de los cuentos, de la vestimenta, de la culinaria, de las historias, y que iban a cosas tan profundas y tan maravillosas y tan majestuosas como la aplicación matemática. Y empezamos a revisar casos históricos y vimos que, por ejemplo, en la India, un país mucho más pobre en muchas regiones de lo que es México, en donde la gente la tiran en las calles o avientan los cadáveres al río o defecan en las calles y no hay pavimento, digo, no en todas las regiones, pero es un caos de muchas ciudades y de región, tienen una carrera armamentista y nuclear décadas adelantada a México solo por integrar estas lenguas minoritarias, estas personas de pueblos originarios con habilidades matemáticas, científicas, ingenieriles, tecnológicas, filosóficas, estéticas, etcétera, etcétera, a grupos de élite de desarrollo tecnológico, cognitivo, mental, de problemas, de retos en estas mismas áreas, y con estos grupos de élite desarrollar tecnología de vanguardia para el país. Entonces, en ese contexto, estos países, la India, Pakistán, etcétera, etcétera, tienen muchas carencias, mucha pobreza, muchos retrasos, una gran diversidad cultural, pero ocupan esa diversidad cultural para tener este avance tecnológico. Y entonces, claro, es muy común ver en las series televisivas norteamericanas que siempre, por ejemplo, aparece un indio que además está trabajando en Silicon Valley o en el MIT o desarrollando elementos tecnológicos.
Y nosotros nos hierve la sangre de preguntarnos cuándo nosotros vamos a tener estos nodos de captación tecnológica donde hay un niño totonaco que tiene una habilidad matemática y que además tiene una habilidad cultural porque su lengua le permite desarrollar esas estrategias de aplicación tecnológica y solo necesita ser cooptado, becado y formado en un grupo de élite de formación, en este caso matemática, algebraica, científica, para que pueda desarrollar en su adultez estas herramientas prácticas aplicadas que nos llevarán al desarrollo tecnológico, científico y de conocimiento de nuestro país. En ese sentido, la invitación es a que las personas que trabajan y estudian diferentes culturas, diferentes lenguas y diferentes pueblos originarios tengan este interés por el conocimiento profundo de los elementos que quizá no podemos ver en lo individual, pero que solo en el trabajo colectivo y colaborativo, a partir de eventos, por ejemplo, como este, podemos retomar, aplicar y desarrollar. Y ahora no hay pretexto, hay muchos fondos de investigación nacionales e internacionales. El mismo Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla genera la posibilidad de presentar proyectos de desarrollo, es decir, aunque hay una crisis mundial, sigue habiendo la oportunidad de desarrollar financiamiento para estos trabajos de investigación, para estas aplicaciones, que en definitiva nos darán la posibilidad de tener un mejor mañana y un país consolidado con la riqueza, la integración o la aportación de todas estas lenguas y todos estos pueblos originarios. 364 variantes lingüísticas, una para cada día del año y solo recuperamos los cuentos y las vestimentas, yo no estoy de acuerdo. Así que les agradezco mucho su participación y su escucha y desde luego les agradezco por anticipado el compromiso que ayer dijimos a modo de divulgación para el ciudadano de a pie y que hoy pedimos al científico especializado para el desarrollo de los pueblos originarios y las lenguas originarias. Y desde luego, la más importante, a ti, hablante de la lengua originaria, que no te quedes con la limitante de pensar que tu idioma o tu lengua solo sirve para hablar en el contexto doméstico. Seguramente todas las lenguas tendrán alguna posibilidad de alguna aplicación científica y tecnológica que aporte a nuestro país. Lu Pashegatzinil, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No me queda más que agradecerle y que decirle que ha sido un verdadero gusto y un honor tenerlo con nosotros en este programa de conferencias, en este programa de divulgación. Creo que vale muchísimo la pena retomar esto último que usted mencionó para los hablantes de lenguas, que no se queden con la idea, ¿no?, de que la lengua solamente la deben aplicar en sus comunidades. Muchas gracias, información súper valiosa. A nombre del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, a nombre del maestro Victoriano, lo felicito por su participación y quedamos sumamente agradecidos con usted. Vamos a leer los comentarios que tenemos. En el chat de YouTube tenemos varios comentarios. La maestra o doctora Yatzel Roldán: creo que en nuestro entorno no identificamos el sonido de otras lenguas, más allá del náhuatl. Actualmente, el colectivo Shanay está desarrollando una aplicación para aprender tutunacú. Cuando tomé clases de tutunacú, una de las cosas que más me impactó fue el uso de prefijos para identificar la forma del objeto del que se habla. En contexto, comenta la doctora Verónica Vázquez, retomando el comentario de Yatzel Roldán, lo que a mí me costó mucho trabajo en el aprendizaje del totonaco fue la fonética. Y también comenta la doctora Verónica Vázquez: felicidades al doctor Iván por esta excelente conferencia. Yatzel Roldán: gracias, doctor Iván, por compartir sus conocimientos. Carolina Elizabeth Rodríguez López también comenta: muchas gracias por tan excelente ponencia. Saludos desde Puebla. Muchas gracias y también quiero agradecer y felicitar a quien está desarrollando esta aplicación. Es importante reflexionar que a veces nos rebasa el tiempo y la modernidad desbordada. Uno ya no puede mantener el paso de qué cosas se están desarrollando. Entonces, si ustedes tienen alguna aplicación que se está desarrollando, no dejen de difundirla y de sumarse, ¿no? Yo mencionaba ayer
que además de tener estos esfuerzos que he conocido muchos, ahora ya los dejo de seguir porque han sido muchos, de aplicaciones que ayudan o intentan ayudar a aprender la lengua, sería interesante que todos estos esfuerzos, por ejemplo, se sumaran a la empresa abierta de Duolingo y se pudiera generar el Duolingo en Totonaco, como lo hicieron con otros, creo que la Aymara o el Quechua. De tal modo que si ya hay una aplicación que sirve para el mundo, a nosotros nos pasó, nosotros queríamos hacer el Office en Totonaco, y al final hubiera sido más eficiente que nosotros nos sumáramos a un proyecto que ya existe para contribuir al desarrollo que buscar tener la aplicación que se haga, porque de verdad yo ya he conocido varias aplicaciones que enseñan lenguas originarias y el problema es el mantenimiento. Después ya no se le da seguimiento, no es escalable en cuanto a los niveles de aprendizaje, no hay historias de traducción, etcétera, etcétera. Pero aún así no lo conozco y lo felicito al colectivo Shanai. Yo al contrario les agradezco, enamorado de las lenguas y las culturas totonacanas, que alguien esté haciendo un desarrollo por el aprendizaje, la difusión y la divulgación de estos idiomas y estas culturas que para mí han representado una vocación de vida. Los felicito y ojalá y si vieron la página o el correo, pudiéramos ponernos en contacto y si en algo podemos colaborar, adelante. También les recuerdo el gran desarrollo que generan de contenidos en material totonaco con continuidad desde la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y desde luego su parte que hará la Universidad Veracruzana Intercultural, que en el Totonacapan no recuerdo si ahora hay el desarrollo de contenidos, pero sí he visto muchos contenidos del lado poblano. Desde luego es mi ignorancia y mi desconocimiento. Gracias, doctor. Tenemos otro comentario. Felicidades, la plática me recordó mis primeras lecciones de antropología. La lengua es el vehículo de la cultura. De parte del doctor Mariano Báez Landa, del CIESAS. Y por aquí tenemos también comentarios. Julio Abdón Rodríguez, bonita tarde y excelente ponencia. Es todo un mundo este idioma, bastante interesante. Anaí Ríos, muchas felicidades por tan sobresaliente participación del doctor Iván. Muchas gracias a todas y a todos, son muy amables y como les recordábamos ayer, además de las felicitaciones, si pueden involucrarse en el aprendizaje de alguna lengua originaria, a partir de alguna aplicación, de algún canal de YouTube, de su casa de cultura local o regional, aprendan algunas frases. Tener frases que podamos usar de manera cotidiana en alguna carta, en algún correo, nos reafirma la identidad nacional, visibiliza las diferentes identidades de los pueblos originarios y nos ayuda a disminuir la discriminación y a consolidar un México pluricultural. Claro que sí, doctor. Totalmente de acuerdo con este comentario. Si no hay más que agregar, vamos a dar por concluida esta conferencia, no sin antes retomar la invitación al doctor Iván de que siga con nosotros en todos los eventos de divulgación que el CONCITEP organiza. Nos encantaría seguir contando con su presencia, doctor. Muchísimas gracias y felicidades desde luego al CONCITEP y a la Academia Mexicana de las Ciencias y agradecer al maestro Victoriano, titular del CONCITEP, y a todas y todos ustedes que siguen al pie del cañón en medio de la cuarentena por llevarnos estas charlas hasta nuestros hogares. Gracias, doctor, y gracias a todos los usuarios que estuvieron el día de hoy también con nosotros. Si no hay más que agregar, pues bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.